89-12. Por otro lado, las provincias también han avanzado sobre materia de ordenamiento territorial. En este sentido tenemos el artículo 74 de la Constitución de Río Negro, seguida por la Constitución de Corrientes. Va más allá la Constitución de Formosa en el artículo 180, porque vincula al tema de la autonomía municipal con la necesidad de la planificación urbanística, diciendo que no tendrá Carta Orgánica Municipal, ni autonormatividad constituyente, ni, por lo tanto, autonomía institucional municipal, aquella ciudad que no tenga un plan regulador aprobado. De modo que Formosa se constituye en este caso en la primera constitución que exige que exista una planificación urbanística antes del otorgamiento de la Carta Orgánica Municipal. En las etapas y pautas que les decía, para lograr la autonomía municipal pensamos que hay que plantearla como un fin. ¿Por qué? Porque en realidad no la tenemos. Debiendo tener la autonomía municipal naturalmente, debiendo los pueblos poder autoorganizarse a través de una convención constituyente local, convocando a la población para que decida y que diseñe el poder, que diseñe la sociedad, que distribuya la organización del poder en órganos de gobierno y también, ¿por qué no?, de control y de participación, no solamente político, sino también sectorial y vecinal. Ha cuajado muy bien la idea de los consejos participativos, del presupuesto participativo, el Consejo Económico Social, la elección democrática de los delegados, que también es un tema, como planteaba el doctor López Mesa, que puede plantearse en los niveles no solamente urbanos, sino también rurales, porque en realidad, aunque con otro nombre, quizá no urbano, pero sí edilicio, pero puede haber esas restricciones de las que habla también el Código Civil en materia rural, porque las restricciones de las que habla el Código Civil no se refieren en ninguna medida que sean solamente en la planta urbana municipal. De modo que este tema hay que plantearlo como un fin, como también hay que plantearlo como fin lograr la autodeterminación territorial, que no es otra cosa que tener el municipio una incidencia directa en la planificación urbanística y en el ordenamiento territorial, en todas las normas relativas al uso del suelo, que no son otra cosa más que el doctor lo encaró como buen ius privatista dentro del derecho privado, y nosotros, como estamos un poco más en el ala del derecho público, lo llamamos poder de policía, que es las limitaciones a los derechos constitucionales. Y esas limitaciones a los derechos constitucionales tienen que tener tres condiciones o tres limitaciones, que tiene que ser razonable, y allí cae el artículo 28 de la Constitución Federal para ser aplicado, es decir, que los derechos y garantías constitucionales no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, que tiene que haber juridicidad, superando el término de legalidad, y juridicidad hablamos no solamente de la ley argentina, sino también, es decir, también ley argentina, pero sí del bloque de constitucionalidad conformado también con los tratados internacionales, porque ya están vigentes, incluso ya se exige el control de convencionalidad y la declaración de convencionalidad, no solamente de constitucionalidad, sino de convencionalidad de oficio. Y por otro lado, el derecho a la privacidad, como bien decía el doctor López Mesa, que están en las dos constituciones, tanto en el artículo 19, en el primer párrafo de la Federal, y está en el artículo 26 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con algunas pequeñas diferencias, pero prácticamente se refieren a lo mismo. Esas son, en gran medida, las limitaciones que tiene ese poder de policía. En conclusión, no existen poderes absolutos, como bien lo ha dicho la Corte en muchos de sus fallos, y tampoco, por el otro lado, el poder de policía, las limitaciones a los derechos constitucionales por parte del Estado es absoluta. Dentro de ese juego está la razonabilidad y también
como vamos a ver en algunos fallos, incluso también por indicación del doctor hemos consultado a algunos otros autores de otros países, donde en esta contienda, en esta colisión de intereses y de derechos, en este conflicto, prima el carácter de la actividad discrecional razonable por parte del Estado en materia de políticas urbanísticas. Por otro lado, está el tema de la participación ciudadana y el protagonismo popular. Como vamos a ver, van a ser una de las críticas más realizadas, más profundas que se le hace a la ley 8912, porque no prevé ningún mecanismo de consulta a la ciudadanía. Es decir, que esto está constitucionalmente consagrado, pero no está reglamentado. Tenemos en este sentido un gran cúmulo de artículos y normas, tanto nacionales en forma implícita y explícita ahora por la Constitución del 94, como también de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En materia implícita, luce el artículo 33 de la Constitución Federal, que dice que las declaraciones de derechos y garantías de la presente Constitución no podrá ser entendida como negación de otros derechos que no están enumerados, pero que surgen del principio republicano de gobierno y de la soberanía popular. En esto de la soberanía popular están todos los mecanismos de democracia semidirecta, y este fue también el artículo, la norma implícita que se utilizó para dar viabilidad constitucional al plebiscito aquel que se hizo en la época del doctor Alfonsín sobre el Beagle. En materia nacional también está planteado ahora, a partir de 1994, que el Congreso debe fijar una reglamentación en materia de consulta, de iniciativa y de referéndum. En el plano provincial no tenemos la misma suerte normativa porque, primero, lo que mandó a hacer la constituyente del 94 no se hizo dentro del plazo que se tendría que hacer, ni tampoco se ha hecho hasta ahora, es decir, que tenemos una mora de muchos años, del año 94 a esta parte, y tampoco está en el plano municipal cuando se dice que en el artículo 211, creo que es como norma complementaria, que la iniciativa popular, la consulta popular y el referéndum deben estar consagrados en la ley orgánica de las municipalidades, con algunas contradicciones que se dan en el gobierno. Por ejemplo, en el año 2002, el decreto del gobierno de la provincia en ese sentido estableció el presupuesto participativo y la audiencia pública por decreto para los casos de barrios cerrados o de urbanizaciones cerradas que debían contemplar por parte de las municipalidades. Pero cuando la legislatura le manda la ley de fomento, desarrollo y de creación de localidades pequeñas, decía que tenían que contemplar los mecanismos de presupuesto participativo y de audiencia pública y de iniciativa popular. El mismo gobernador que había propuesto lo mismo para las urbanizaciones cerradas lo vetó diciendo de que eso estaba en una ley que no era la ley orgánica de las municipalidades y que por lo tanto, por esa falta de organicidad, a través del artículo 8º vetó la ley esta que contemplaba todos estos mecanismos que son en definitiva la petición popular, la iniciativa del pueblo y por sobre todas las cosas en estos temas de lesiones a los derechos públicos subjetivos, por ejemplo el derecho de dominio o también el derecho a una mejor calidad de vida o a un medio ambiente sano. Pasamos a algunos aspectos del derecho urbano. La cláusula ambiental ha sido seguida por algunas administraciones públicas, en este sentido por la por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se ve en forma lenta pero progresiva un avance de cumplimiento de la defensa del medio ambiente y del desarrollo sustentable. En la provincia de Buenos Aires no tenemos esa suerte. Tenemos la ley 8912 que rige con normas complementarias. En este sentido, las normas complementarias
son la 9533, que es una ley que se refiere a las tierras fiscales, a la posibilidad de la utilización por los municipios de esas tierras fiscales. En un dato colateral podemos decir que reglamenta la concesión de uso para anteponerla al comodato del derecho privado, que muchas veces se cae en el error de los municipios hacer, en vez de hacer contratos de concesión de uso, hacen contratos de comodato. Acá rigen el derecho administrativo el contrato de concesión de uso. Sectoriales, la ley de parques industriales, la de grandes superficies comerciales y el Código de Aguas. Ambientales, la 11723 y la 13592, y las determinaciones urbanísticas municipales, que son en su gran mayoría las que van a reglamentar el derecho de propiedad y su desarrollo en el plano de la ciudad, y allí surge la tarea de los códigos de planeamiento urbano o los códigos ambientales locales. Los problemas que genera la ley, algunos adelantamos: rigidez normativa, impronta autocrática, ausencia de mecanismos de participación ciudadana que ya vimos, ausencias de las técnicas del derecho ambiental. Aquí podemos decir que el error parte de la idea de que tenemos una ley del año 77 y que se perdió la reforma del año 94 de la defensa de los recursos naturales y de la defensa del medio ambiente, pero tampoco se ayornó el decreto ley 8912, es decir, que ha quedado allí, como muchas cosas en nuestro país, y que la tenemos como anacrónicas y que generan unos graves problemas para el desarrollo de las municipalidades. El déficit de instrumentos, por ejemplo, no se pensó en la transparencia, no se prevé el mecanismo de audiencia pública, ni se participa en la fase de aprobación del planeamiento urbanístico. Las compensaciones urbanísticas, que son definidas arbitrariamente. Estos son casos que se han dado con el complejo comercial Toledo en Mar del Plata y Show Center en Vicente López. Estamos pasados de tiempo y tenemos que redondear. Muchas gracias. Nos queda prácticamente todo. No sé qué elegir. Podemos elegir la validez constitucional de la zonificación, es decir que... ¿Cómo pasa el tiempo? La afectación del derecho de igualdad, que habló el doctor López Mesa. Fíjense cómo el derecho civil aparece como la estrella de todo el derecho. Bueno, esto lo he aprendido yo, que era fanático del derecho municipal, sigo siendo fanático, pero he visto que el derecho civil tiene las grandes soluciones a todo el derecho, es decir, que todo cae en la bolsa del derecho privado, incluso aquellas cuestiones que nosotros decimos que son de derecho público, en última instancia es obligación, responsabilidad, y tenemos que permanentemente recurrir a los trabajos de acá del maestro, que bueno, y nos ilustran en los dictámenes que tenemos la oportunidad de hacer en la asesoría. En Estados Unidos y en Europa se plantearon diversos sistemas de zonificación, siempre que no hubiera criterios discriminatorios. Este sentido, lo dije, está consagrado constitucionalmente. El caso del municipio de Mont Laurel en 1975 y 1983 dio lugar a un planteo judicial que, porque eran extensiones de parcelarias muy amplias y no se contemplaba la posibilidad de las familias de menores recursos, de menores ingresos, y por lo tanto primero hizo ese condado de Mont Laurel en New Jersey una decisión gubernamental cosmética, luego fue intimado nuevamente por la Corte, hasta que sacó una ley en Nueva Jersey sobre la contemplación del ingreso de personas de menores recursos y de no tener parcelas tan amplias para que puedan acceder a esa zona de descanso, una ciudad jardín que estaba en New Jersey. Las pautas de la zonificación para respetar son el principio de igualdad relacionado con la paridad de indicadores, la razonabilidad en la clasificación del suelo y la previsión de los usos. El doctor Soria en un trabajo habla de otro fallo
que también es un leading case, que es una bisagra en la jurisprudencia norteamericana de la década del 80, en Cleveland, en Ohio, en la ciudad de Euclides versus Ambler contra una empresa, lo que nos da la pauta de que en gran medida era lo que adelantamos anteriormente. En ese juego de derechos públicos subjetivos, dentro de los cuales está el derecho de dominio y el derecho de propiedad, la intervención del Estado con la limitación de esos derechos, fundamentalmente a través de la tarea de policía administrativa del municipio, en algunos casos también de legislación municipal, razonabilidad mediante, es decir, entendida como la justa proporción de los medios para que el Estado llegue a la consecución de esos intereses públicos que se fijó, a esas finalidades públicas de defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. Allí, en esa batalla, cuando es razonable, prima la discrecionalidad. Este es un último fallo que hemos consultado de la jurisprudencia extranjera. Y a nivel provincial, para cerrar, también algunos fallos se dan con esa incidencia, con esa tendencia, y se trata de ambientalizar, es decir, que la cláusula del medio ambiente le está ganando la batalla dentro de la normativa a las pautas de la planificación urbanística. Discúlpenme el tiempo. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas noches. Ante todo quiero agradecer al Colegio de Agrimensores, la Asesoría General de Gobierno de la provincia y al Colegio de Abogados de Mar del Plata por haberme invitado. Para mí es un placer hablar con ustedes y voy a intentar, por sugerencia de aquí de los amigos, referirme a un tema algo diferente, pero que entronca con el tema administrativo, que tiene que ver con la protección de los adquirentes en el proceso de comercialización de inmuebles. El proceso de comercialización de inmuebles es de enorme trascendencia porque es el inicio de una cadena en donde se entremezclan o convergen aspectos de enorme importancia política, socioeconómica, social y jurídica. Están nada menos que en juego el acceso a la propiedad o a una vivienda digna, está todo un proceso económico como el de la construcción, que es un verdadero motor, y otros aspectos que tienen que ver con el urbanismo, con la calidad de vida, con la protección del ambiente. Es decir, hay un sinnúmero de valores en juego y las distintas disciplinas deberán poner cada una lo suyo. Yo voy a tratar de referirme a la jurídica, brevemente. Como les decía, el proceso de comercialización es el inicio para luego poder acceder a la propiedad, poder acceder al dominio. Pero a veces el acceso al dominio, al derecho real de dominio, no es algo simultáneo con el inicio de las negociaciones. A veces, por distintos factores, incluso ajenos a las partes, la adquisición del dominio se ve postergada, diferida, a veces porque las propias partes pactan plazos, condiciones que proyectan la negociación en el tiempo y demoran la escrituración, el acto de escrituración que va a ser el que conjuntamente con la entrega de la cosa, antes o después, va a permitir el acceso al dominio, a la propiedad, al derecho real.
Y dentro de este proceso, en donde hay distintos intereses en juego, el del vendedor, el del comprador o adquirente, el del emprendedor, que a lo mejor está esperando que se concrete la negociación, y ahora, en la modernidad, aparecen fenómenos urbanísticos nuevos, como los llamados conjuntos inmobiliarios, que es el boom en la actualidad y la gran preocupación de muchos profesionales y operadores del mercado inmobiliario. Durante ese proceso, como les decía, es quizás el del adquirente el derecho más vulnerable. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuente únicamente con un simple contrato de compraventa. No voy a ponerme a referir a los las distintas teorías acerca de la naturaleza del boleto de compraventa, si es un contrato preliminar, si es un contrato definitivo, si es la compraventa perfecta o si es un contrato innominado. Ya no importa, lo que sí importa es que con un boleto de compraventa, por más posesión que tengamos, no tenemos el dominio. Y si no tenemos el dominio, no tenemos un derecho que tenga eficacia frente a todos, erga omnes, como decían los romanos. Tenemos un derecho acotado, un derecho con una eficacia relativa a la relación comprador-vendedor. A veces aparece un tercero, que es un fiador, etc. A veces la negociación o la naturaleza del negocio, digamos que comprende otras personas, como el caso del fideicomiso, en donde hay beneficiarios, etc. Pero todavía no me voy a referir al fideicomiso. Cuando esta situación de vulnerabilidad fue advertida en las primeras décadas de vigencia del Código Civil de Vélez Arfiel, los autores comenzaron a plantearse distintas teorías, postulados, necesidades de reformas, etc., tendientes a la protección de este adquirente, que era nada menos que el inmigrante que la Constitución del 53 invitaba, persona de buena voluntad que quisiera venir a pisar el suelo argentino y a echar su vida. Bueno, había que protegerlo. Una de las primeras leyes, hubo otros ensayos anteriores, la ley del lote del hogar, etc., pero una de las primeras leyes tendientes a proteger cabalmente el derecho de los adquirentes fue la llamada Ley 14.005 de venta de lotes en cuotas, que basada en dos pilares que tenían que ver con los registros de la propiedad. Uno, afectar todo ese gran predio que luego se iba a subdividir en lotes, afectarlo a la venta de esos terrenos, al régimen de mensualidades, de venta por mensualidades, y una vez que esa afectación estaba inscripta en el registro de la propiedad, cada una de las promesas de venta o de los boletos era también inscrito para darle publicidad y darle eficacia respecto de terceros, y entonces si había un acreedor que pretendía, acreedor del vendedor, que quería hacer valer su derecho intentando medidas cautelares o acciones directas sobre el patrimonio del vendedor, ese loteo, este mecanismo registral permitía darle preferencia al adquirente por sobre los terceros que quisieran agredir ese patrimonio. Claro, la ley fue muy aplicada, sobre todo en zonas como los aledaños de Mar del Plata, Chapadmalal, Alto Camé, Sierra de los Padres. Hubo muchísimos lugares en donde
esta ley fue aplicada. Pero no fue suficiente, porque solo tenía efectos en el ámbito de esta operatividad. Fuera de los inmuebles afectados no había ley 14.005. Fuera de la operatoria de la venta de lotes en cuota no había ley 14.005 y por lo tanto hubo que pensar en otras protecciones, en otras modificaciones que recién cayeron con la 17.711 cuando se sancionó, entre otras reformas, una que generaba una norma nueva que era el 1185 bis y que permitía al comprador por boleto, al comprador de buena fe que había pagado el 25% del precio, le permitía oponer sus derechos al concurso quiebra del vendedor e incluso pedirle al juez, en su caso, que le extendiera la escritura respectiva respetando los plazos previstos en el contrato. No fue la única reforma que la ley 17.711 consagró en nuestro Código Civil. También un polémico párrafo que se agregó al artículo 2355 que calificaba la posesión en legítima o ilegítima y que decía que se consideraba legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe mediando boleto de compraventa. Y allí la doctrina, muchos de ellos, de los autores, grandes maestros, en el afán de querer defender los derechos del adquirente, procuraron ensayar distintas teorías tendientes a justificar este artículo que a lo mejor en su redacción carecía de la pureza y del léxico adecuado, pero bueno, era un intento. Entonces para algunos había un nuevo supuesto de posesión legítima, para otros lo legítimo era la adquisición, pero bueno, con el correr de los congresos, de las jornadas, de los artículos, de los fallos, bueno, hubo como un criterio uniforme que más allá de ponerse o no de acuerdo en la calificación de la posesión, todos estaban contestes en la necesidad de proteger a aquel adquirente de buena fe mediando boleto de compraventa que había confiado en la apariencia de una adquisición válida porque había creído que le había comprado a quien era dueño y podía enajenar. Y bueno, fue a partir de ello que también jurisprudencial y doctrinariamente se construyó todo un esquema de protección a este adquirente. No obstante lo cual, otro fenómeno iba a requerir de una reforma más profunda. Y cuando me refiero a ese otro fenómeno, fue el de la propiedad horizontal. A partir de la sanción de la ley 13.512, el fenómeno de la propiedad horizontal impactó notablemente, no solamente en lo social, desaparecieron los conventillos y apareció la propiedad del departamento. Mi propiedad ya no era alquiler, ya no era una renta, ya no pertenecía a otro. Ese viejo inmigrante o su hijo había podido acceder a la propiedad. Pero esa propiedad, que no se adquiría de un día para otro a través de una negociación más o menos rápida o automática, pensemos que cuando se compraba mediante un boleto de compraventa, a veces el edificio ni siquiera se había comenzado a construir, o estaba en construcción, o todavía no estaba el final de obra y por lo tanto no había reglamento inscripto y por lo tanto no había propiedad horizontal. Consecuentemente, los derechos de los adquirentes también eran vulnerables. Y eran vulnerables, más vulnerables que antes, porque aquí aparecía el Estado que reclamaba los impuestos, aparecían los profesionales, el constructor, el director de la obra, aquel que querían cobrar y que a veces tenían una creencia impaga y también agredían ese patrimonio
a veces adquirido en unidades por estos compradores desprotegidos. Fue a raíz de ello que primero se sancionó un decreto ley que tuvo prácticamente una nula aplicación, que fue el decreto ley 9032 del año 63, que repetía el esquema de la ley 14.005, afectar a inscribir los boletos, inscribir las promesas de venta para darle eficacia y publicidad respecto de terceros. Y luego sí, siguiendo este mismo criterio de protección, fue sancionada la ley 19.724 de prehorizontalidad. Esa ley, que Mar del Plata la padeció, porque muchas de las iniciativas, muchos de los emprendimientos chocaban contra los enormes requisitos y onerosos requisitos de esta ley. Lo cierto es que todavía vemos por aquí, por la zona de tribunales, algunos edificios que cayeron en desgracia porque esta ley no fue aplicada en su momento o porque no fue cumplida en su momento. Pero a poco tiempo que esta ley fue sancionada, ya los distintos sectores propiciaban su reforma. ¿Por qué? Porque era absolutamente onerosa y para algunos inaplicable. Fue memorable el voto de los doctores Bernengo Prat e Igarzábal de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, entonces Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, en un fallo plenario Cotton con Tutungian, en donde por la minoría estos dos magistrados dijeron que la ley en la práctica era absolutamente nefasta y que era inaplicable. Bueno, la mayoría trató de sostener este sistema y dijo que, bueno, que era una ley de orden público y que sus derechos eran irrenunciables para las partes y que el vendedor que comenzaba a vender unidades y todavía no había afectado, ya se encontraba en mora. Y no le podía exigir a su comprador que renunciara anticipadamente a los derechos que la ley consagraba para protegerlo. Bueno, este criterio fue reiteradamente sostenido por ese tribunal. Se repitió en otro fallo plenario memorable que fue Alvear 1850 contra Taub, en donde la misma Cámara, con la misma mayoría, volvió a decir que esa ley de prehorizontalidad era aplicable a ultranza y que solo podía entenderse que había cesado el estado de prehorizontalidad para haberse ingresado en el de propiedad horizontal cuando el vendedor había cumplido con la totalidad de sus obligaciones respecto del comprador, le había otorgado la escritura traslativa de dominio y entregado la posesión de la unidad. Hasta allí llegaron, pero la ley siguió sin aplicarse. Los distintos proyectos de reforma del Código Civil de Vélez Arfiel intentaron ayornar esta legislación que, por supuesto, hacía agua por todos lados. Y una manera de ayornarla fue la que propuso el proyecto de Código Unificado del año 1998, que fue aprobado por las dos cámaras del Congreso Nacional, pero vetado por el Poder Ejecutivo. Un proyecto mucho más acabado que el que culminó ahora con este Código Civil vigente. Y el Código Civil vigente ha tomado y copiado muchas veces a la letra normas de aquel proyecto que como construcción jurídica no tengo ninguna duda en sostener que era superior. En ese proyecto se simplificó la prehorizontalidad
Y en lugar de establecer ese régimen basado en una doble registración, con escritura pública que había que inscribir en el registro de la propiedad, con cada uno de los boletos que había que inscribir en el registro de la propiedad, etc., lo simplificó por un seguro obligatorio, copiando una vieja ley urbanística de la legislación española. Ese seguro obligatorio es el que ahora consagró el nuevo Código Civil y Comercial, copiando a la letra la fórmula del proyecto del 98. Y lo aplica a la prehorizontalidad. Pero nosotros somos más audaces y decimos que ese seguro obligatorio, que también es de orden público e irrenunciable, por lo bajo les voy a contar que muchos escribanos y muchos vendedores, cuando redactan los boletos, consagran una cláusula en los mismos donde dicen que el adquirente renuncia al seguro previsto en el Código Civil y Comercial. Esa renuncia anticipada es nula porque la legislación es de orden público. Lo cierto es que hoy el fenómeno, como les decía, son los conjuntos inmobiliarios. Y estos conjuntos inmobiliarios tienen una enorme vinculación con lo que venimos diciendo, por dos factores. El primero, porque a los conjuntos inmobiliarios se les aplica la ley de propiedad horizontal, o mejor dicho, el régimen de la propiedad horizontal, que ahora está incorporado en el Código Civil y Comercial porque ha sido derogada aquella vieja ley 13.512. Pero además de aplicarse las normas de la propiedad horizontal, proyectan un nuevo concepto de propiedad horizontal, porque ya no es un edificio sobre un terreno y todo es común salvo las unidades que pueden ser objeto de dominio privativo. Ahora, como dicen los españoles, estamos en presencia de una propiedad horizontal tumbada. Ahora estamos vendiendo parcelas de barrios privados cuyas subdivisiones no han sido aprobadas todavía, algunas no pasaron por el visto bueno de geodesia, no cumplen con las normas de uso del suelo, pero ya se están vendiendo las parcelas. ¿Y qué pasa con los derechos de los compradores? A estos compradores, que como dijo el doctor López Mesa, hoy son prioridad para nuestra legislación en lo que hace a la protección, a la tutela del adquirente de buena fe y a título oneroso, en este caso, para los conjuntos inmobiliarios también es aplicable el seguro obligatorio, que es de orden público e irrenunciable. Pero resulta ser que estos conjuntos inmobiliarios entroncan notablemente con el tema convocante, que es la ley de uso del suelo, la legislación administrativa y demás. En realidad, el Código Civil Comercial, que sigue en alguna medida Vélez Arfield, porque Vélez Arfield distinguió entre lo que eran las restricciones impuestas en interés público y las restricciones impuestas en interés privado, en aquel 2611 que comentó el doctor López Mesa. Las restricciones impuestas al interés público siempre estuvieron reguladas por el derecho administrativo y van a seguir estando reguladas por el derecho administrativo. Pero en estos fenómenos, en estos conjuntos inmobiliarios,
son algo novedoso desde el punto de vista jurídico, a tal extremo que se confundieron hasta los autores del Código Civil y Comercial, y por un lado, conjuntos inmobiliarios es una especie de derechos, y por otra parte es un derecho real propiamente dicho. Y ahí está la doctrina discutiendo cuál de los dos es, o si es alguno de los dos, o si son los dos. Lo cierto es que dentro de la regulación de los conjuntos inmobiliarios, este desprolijo Código Civil y Comercial vigente, en 14 artículos que le dedica, en 6 remite a la norma del derecho administrativo, en 6 de ellos, para hablar de zonificación, de urbanismo, de tantas restricciones, limitaciones, ahora denominadas todas bajo el concepto de límites al dominio. El dominio, como derecho garantizado por nuestra Constitución, ¿tiene límites? Por supuesto que los tiene. Siempre los tuvo. Esos límites surgieron de la Constitución Nacional. En el artículo 14, la Constitución dice que entre tantos derechos que tienen los ciudadanos de este país, tienen el derecho de usar y de gozar de la propiedad, pero conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí tienen un límite. Y el otro límite lo da otro artículo de la Constitución, que dice que de las acciones privadas de los hombres, incluidos los propietarios, hay otro límite que es no perjudicar a los terceros. El famoso alterum non ledere de los romanos. Entre medio, los propietarios pueden hacer de todo o casi todo, pero tienen que actuar conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y no perjudicar a otro. Por allí cabalgan, por esa avenida que a veces es una calle sinuosa, depende de lo que estemos viendo, por allí cabalgan los derechos del propietario. ¿Qué hacemos con el derecho urbanístico que ha sido consagrado en miras al interés público? ¿Y qué hacemos con el derecho civil que regula al dominio y a la propiedad privada? Y le ponemos el pie del derecho público encima, y con eso encorsetamos todas las iniciativas privadas posibles. O damos rienda suelta a todo lo privado y el Estado mira para otro lado. Yo creo que hubo una palabra clave que mencionaron los doctores que me precedieron en el uso de la palabra, y que es la razonabilidad. Y yo voy a tratar de aportar otra, modestamente, que no es mía. La dijo Vélez Arfield en la nota aquel 2611. Las limitaciones o los límites al dominio tienen que ver con conciliar intereses públicos e intereses privados. Casi les diría que el verdadero interés público es conciliar a los intereses públicos y a los privados. Porque solo una sociedad que concilia intereses es verdaderamente